vamos a resolver un modelo de examen, ¿bien? Estamos aquí, fíjense, vamos a resolver el examen desde los primeros temas que hemos visto, que es cálculo de solubilidad, condición de un precipitado, efecto de la concentración, y luego también vamos a ver lo que es complejo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí va a entrar su examen? ¿O se va a incluir también óxido-reducción? Avísame. El doctor Rosendo hasta complejo. Ya, pero hasta complejo. Ya, entonces vamos a hacer 4 ejercicios, ¿está bien? Luego sacamos el cuarto ejercicio. Bien, entonces empecemos uno por uno. Veamos esto a un lado. Esto por si se ocupa. Y esto al final. Ya. Y ya saben, les dije que iba a grabar la clase. Bien, cuiden su micrófono. Ya, muy bien, chicos, vamos a empezar resolviendo la primera pregunta que dice: calcular la solubilidad en moles de nitrito de plata. Y nos dan 2 casos, fíjense, para calcular la solubilidad. El primer caso nos dice que en medio de una solución de nitrito de potasio da una concentración 1 molar, considerando efecto ion común. ¿Qué hacemos en ese caso para resolver el inciso A? Tanto como el inciso A como el inciso B, que lo voy a hacer acá, pide calcular la solubilidad, solo que hay 2 casos. Primer caso, considerando efecto ion común. Segundo caso, efecto pH. ¿Está bien? Cuando hablamos de efecto ion común, recuerden, chicos, o acuérdense, tal vez si es algo nuevo para ustedes, es lo mismo que hicimos en los primeros ejercicios de precipitado, ¿se acuerdan? ¿Cómo empezábamos? Es tal cual lo vimos anteriormente. ¿Cómo calculábamos la solubilidad? Díganme. Es lo que ya han visto todos. Para calcular la solubilidad, lo que se hacía es disociar el precipitado. ¿Está bien? ¿Recuerdan ya? Vamos a hacer entonces el nitrito de potasio, no es más que este de acá. Potasio, nitrógeno y oxígeno 2. Ese es nuestro precipitado, sabemos que es sólido. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a disociar. ¿Está bien? ¿Cómo disociamos? Compañera, su micrófono. Al disociar, ¿qué es lo que tienen que separar de la molécula? Potasio. El metal. Bien, potasio se separa de todo el nitrito. Más nitrito. Bien, ¿qué más? Saben que esto es en medio acuoso, ¿no ven? Ya. ¿Qué más hacemos acá? Si queremos la solubilidad. Expresamos la fórmula del KPS, no se olviden. Como ya disociamos el precipitado, el siguiente paso que viene es disociar, determinar la fórmula del KPS para este precipitado. Bien, ¿a qué es igual el KPS para el nitrito de potasio? La concentración de K1. Concentración de K por la concentración de nitrito. ¿Divido entre algo o ahí queda? Nitrito de Chicos, potasio. ¿ahí queda? Sí. Ya, bien. Saben o ver que el KPS no es más que las concentraciones de los productos. O sea, solo esto de acá. No se incluye reactivo, ¿por qué razón?
Porque hacer un precipitado, este se encuentra en estado sólido, y si es sólido, nunca forma parte de una constante, ¿no ven? Eso no se olvida. Solo es producto cuando queremos expresar el KPS. Ya, ¿qué más hacemos? ¿Tenemos concentraciones de ambos o no hay? ¿Hay concentración por separado de potasio y hay concentración por separado de nitrito? ¿O no hay, según los datos del inciso A? No dice una solución. No, dice de la solución. Se encuentra en medio una solución de nitrito de potasio a una concentración 1 normal, ¿no ven? No hay específicamente para potasio ni para nitrito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? Concentración. Las concentraciones, independientemente de cada uno, lo que están viendo acá, lo expresamos en solubilidad. ¿Recuerdan? Y acompañado de sus coeficientes también, no se olviden esa parte. Si aquí fuese un 2, supongamos, si hubiese habido un 2 acá, ese 2 acompaña la solubilidad. ¿Está bien? Y esas serían las concentraciones utilizando la solubilidad. ¿Está bien? En este caso. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a reemplazarlo acá, en el KPS. Bien, la concentración de potasio, según esto, nos dice que equivale a una solubilidad, por la concentración de nitrito, que también equivale a una solubilidad. Y solo tenemos que reducir. Nada más. Solubilidad por solubilidad da solubilidad al cuadrado. Y ahora nuestra incógnita es despejar la solubilidad, ¿no ven? Lo despejamos. ¿Y cómo nos deshacemos del cuadrado? Como raíz cuadrada. Con raíces, ¿no ven? Para eliminar los exponentes, aplicamos raíces a ambos miembros de la ecuación. Así se va raíz cuadrada con exponente cuadrado y queda solubilidad igual a raíz cuadrada del KPS. Listo, ya tenemos ya la expresión de la solubilidad, que es igual a la raíz cuadrada del KPS. ¿Qué más hacemos acá? ¿Hay KPS o no hay KPS? Sí, sí hay. Sí hay, ¿no ven? ¿Cuánto vale el KPS? KPS del nitrito de plata. ¿Cuánto vale? 7 por 10. 7 por 10 a la menos 4. 7 por 10 a la menos 4. Auxiliar, Dígame. ahí dice nitrito de plata, pero el enunciado dice nitrito de potasio. ¿Dónde? A ver. En medio de una solución de nitrito de potasio, si anotamos acá, la concentración de nitrito de potasio es 1 normal, ¿no ven? A ver. Perdón. Era plata. ¿Eso decía? Sí. Ya, bien. Se fijaron, porque el problema decía calcular la solubilidad del nitrito de plata. Eso teníamos como precipitado. Y ese nitrito de plata está en medio de esta solución de nitrito de potasio. Bien. ¿Listo? Va a dar lo mismo. Aquí va a ser en vez de potasio va a ser plata. Y se llega a lo mismo. Bien. Y reemplazamos. ¿Cuánto les da? 0,026. 0,026. ¿Qué unidades tiene la solubilidad? Si está saliendo a partir del KPS. Moles. Moles sobre
Litro. Moles sobre litro o su equivalencia en molar, ¿no ven? Ya. Eso. Bien, esa es la concentración o la solubilidad que está saliendo acá. Y ahí termina el inciso A. Ya calculamos la solubilidad, es lo único que nos pide, entonces ahí termina. ¿Está bien? ¿Alguna duda acá? ¿Recuerdan cómo se hacía esto, no ven? Cuando dice, entonces, efecto ion común que tienen que hacer ustedes, acordarse de lo que hicimos en las primeras clases y lo que avanzaron con la doctora. Su precipitado lo disocian, calculan el KPS, reemplazan las solubilidades y despejan el mismo. Nada más. Ahora lo nuevo que vamos a ver, pero también ya lo hemos visto en temas posteriores, es calcular la solubilidad considerando efecto pH. ¿Está bien? Para eso voy a escribir el compuesto nuevamente. ¿Cuál era el precipitado acá? El problema número 1, ¿cuál era el precipitado? Nitrito de Plata. Ya, lo voy a anotar nuevamente para no confundirnos. Ese de ahí es nuestro precipitado. Bien, y a ese de acá tenemos que calcular la solubilidad, en este caso, considerando efecto pH. Bien. No sé si recuerdan en los temas que vimos cuando demostramos en qué condición se encuentran los precipitados. Había una fórmula que relacionaba, a ver si se acuerdan, la concentración de protones con la solubilidad. ¿Recuerdan? Chicos, ya se olvidó. Hola. Me olvidó. Se olvidaron. Bien, les voy a escribir las dos fórmulas y vamos a ver. Veamos. Había una fórmula que expresaba la cantidad de protones en relación a la solubilidad. Y era así, raíz cuadrada igual a la solubilidad al cuadrado por cada acidez 1, por cada acidez 2. Todo eso dividido entre el KPS. ¿Recuerdan eso? Y había otra misma fórmula que hacía lo mismo, concentración de protones igual a la solubilidad al cuadrado por una constante de acidez sobre el KPS. ¿Recuerdan esa fórmula? Sí o sí. ¿Recuerdan, no ven? Esto siempre se aplica cuando queremos determinar en qué condición se encuentran los precipitados, ¿cierto? Y les comento que esta fórmula también sirve para calcular solubilidad, solo que tenemos que despejar. Bien. Y es esta fórmula lo que nosotros vamos a ocupar acá. Cuando dice efecto pH, estas son las fórmulas. ¿Está bien? Solo que hay que saber cuál de las dos vamos a ocupar. ¿Recuerdan? ¿Saben diferenciar? ¿Ocupamos la primera o la segunda fórmula? La primera. La primera. La primera incluye o es necesario tener dos constantes de acidez, K1 o K2. Sí, es la segunda. La La segunda es segunda. cuando solo tenemos una constante de acidez. Y ojo, esto tienen que estar en sus datos. Veamos en los datos acá. Tenemos KPS, siempre lo va a ver si es precipitado. Y tenemos una sola constante o dos. Dos. Una. Nos dice cada acidez 1 y abajito, fíjense, está muy separado, pero dice cada acidez 2. Tenemos entonces, ¿cuántos, chicos? Dos. Dos sería la primera. constantes de acidez. A ver. No.
Hay dos constantes de acidez, ¿no ven? Pero ¿para quién es? ¿A quién corresponde esas dos constantes de acidez? Ácido sulfúrico. Al ácido sulfúrico, ¿no ven? ¿Cierto? ¿Hasta aquí me entienden, chicos? Sí. ¿Sí, no ven? Esas constantes de acidez K1 y K2 corresponden al ácido sulfuroso, ¿ya? Pero ¿cuál es el detalle acá? Nuestro precipitado, ¿de qué está compuesto? ¿Hay azufre en el precipitado? No. No. Entonces, esas constantes de acá no corresponden para el precipitado. ¿Lo ven? Pero fijémonos abajo, hay una constante de acidez que habla del ácido nitroso y es solo una. ¿Será que esa nos va a ayudar a determinar qué fórmula ocupamos? Sí. ¿Sí? Chicos, el ácido nitroso es este de acá, ¿no ven? ¿Se parece al de acá? Sí. Sí, ¿no ven? Entonces, ¿cuál de las dos fórmulas ocupamos? La segunda. La segunda, ¿por qué razón? Porque el precipitado que nosotros tenemos está compuesto por una parte que es el nitrito, derivado del ácido nitroso, que solo tiene una constante de acidez. ¿Lo ven? Y si tiene una sola constante de acidez, tenemos que ocupar esta fórmula de acá. ¿Está bien? Y no la segunda, y aquí era una de las trampas que estamos viendo. Había dos constantes de acidez aparte, pero ese era del ácido sulfuroso, que no formaba parte del precipitado, por lo tanto no se ocupa. ¿Está bien? Voy a borrar esta forma. Igual lo vamos a ver más adelante. Entonces ya sabemos qué fórmula ocupar. Lo llevamos a este lado. Y vamos a despejar la solubilidad, que esa es nuestra incógnita. Bien. Queremos despejar la solubilidad. El KPS va a pasar primeramente al otro lado a multiplicar. KPS multiplica la concentración de protones. Y eso va a ser igual a, antes que nada aquí la constante de acidez estaba multiplicando, lo enviamos a dividir. Entonces, vamos a tener en este lado solo la solubilidad elevado al cuadrado. Y hacemos lo mismo que hicimos en este lado. Para deshacernos del exponente, lo único que tenemos que aplicar es raíces, que tenga el mismo valor al exponente. Va a ser en este caso raíz cuadrada, que se sobreentiende el subíndice. Se elimina. Y vamos a tener como resultado que la solubilidad es igual a la raíz cuadrada de la concentración de protones por el KPS y todo eso dividido entre la constante de acidez. Y listo, ya está despejado y solo tenemos que reemplazar. Bien, ahora antes de reemplazar les pregunto, ¿hay concentración de protones o no hay en los datos? No hay. Ya, pasamos al inciso B, nos dice en medio de una solución de sulfito ácido de potasio de concentración 0,25. Bien, voy a anotar esa concentración. Es 0,25 normal, pero esto es de sulfito ácido de potasio. Ese de ahí. Ese es el sulfito ácido de potasio a una concentración 0,25 normal. No es concentración de protones, ¿no ven? No. Y no es, ¿qué hacemos? ¿Cómo calculamos la concentración de protones? En KPS ya hay del nitrito de plata.
Cada acidez ya hay del ácido nitroso. Lo que nos falta es calcular la concentración de protones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguna idea? Por medio del pH. Por medio del pH. Cuando queremos concentración de protones, la única forma de calcularlo es a través del pH. Muy bien. ¿Por qué razón? ¿Qué expresa el pH? La cantidad de protones que está en medio de una solución. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar o calcular el pH para posteriormente calcular la concentración de protones. ¿Cómo calculamos el pH entonces? Para eso nos daba el compuesto, fíjense, sulfito ácido de potasio a esta concentración. Calculemos el pH de este compuesto. ¿Cómo calculamos el pH del sulfito ácido de potasio? Ahora sí recuerden todo lo que les dije. ¿Cuál es el primer paso si queremos calcular el pH de cualquier compuesto? ¿Cómo? ¿No lo escuché? ¿Convertir a molaridad? Las concentraciones tienen que estar en molar, ¿no ven? Es uno de los pasos. Bien, como aquí está en normal, y les comento, como hay un solo metal y queremos hacer conversión, va a ser lo mismo, ¿ya? Molar va a ser lo mismo que normal en este caso. Bien, ¿eso por qué razón? Debido a que el peso molecular y el peso equivalente son las mismas cantidades. ¿Ya? Y saben, ¿no? Que para calcular molaridad se ocupan los moles. Para calcular normalidad se ocupan los equivalentes gramos. Y si ambos tienen la misma cantidad, la concentración normal va a ser igual a la concentración molar. En esa parte ya está arreglado. Ahora el problema es cuál es el primer paso para calcular el pH de un compuesto. ¿Qué es lo primero que se hace? Chicos. Identificar si es una sal o un ácido o un alcoholito. Identificar el compuesto. Perfecto. Ese es el primer paso y nunca se olvide. Siempre que queramos calcular un pH, identifiquemos si es un ácido, si es una base, si es una sal, si es un tampón o un anfolito. ¿Qué es el sulfato o sulfito, perdón, ácido de potasio? Una sal. Ya simple vista se ve que es una sal. Listo. Como es una sal, ya se deben acordar cómo calcular el pH, ¿no ven? ¿Se acuerdan? pH más pOH igual a 14. No. Cuando se trata de una sal, ¿recuerdan los dos pasos? Disociar e hidrólisis. Disociar. Bien, disociación e hidrólisis. Bien. Lo voy a abreviar, ustedes lo escriben completo. Primer paso, entonces, la disociación. ¿Qué hacemos en la disociación si el compuesto es una sal? La misma sal que tenemos ahí, sulfito ácido de potasio, lo disociamos, como su nombre dice, el primer paso, en medio acuoso. Bien, al disociarlo, ¿qué es lo que se separa siempre? El Metal. El metal, potasio. Bien, saben que el potasio tiene una única valencia que es el +1, ¿no ven? Y se separa de todo el resto. Si el potasio es carga positiva, por ende el otro tiene que tener carga negativa. Bien. Segundo paso se llama hidrólisis. Y en la hidrólisis, ¿qué es lo que se hace? Se toma cada compuesto disociado
cada ion que están viendo ahí, y se lo hace reaccionar con agua nuevamente. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si hay reacción o no. Si hay reacción o no. ¿El potasio con carga reacciona con agua o no reacciona? No reacciona. No reacciona. No hay reacción. Bien. ¿El sulfito ácido en medio acuoso reacciona o no reacciona? Sí, forma un hidrógeno. Bien. ¿Va a reaccionar como ácido o como base? Va a dar un protón. Ya. Va a ser una base debido a la carga negativa, ¿no ven? ¿Cierto? Pero si la molécula presenta hidrógenos, ¿qué ocurre? Un anfolito. Si la molécula presenta hidrógeno, también es un ácido, ¿no ven? ¿Cierto? Porque saben que los hidrógenos al reaccionar, estas siempre se pasan a la otra molécula. Y si hay cargas negativas, ¿qué quiere decir? Que hay electrones libres por ahí, por lo tanto, si hay una molécula de hidrógeno libre por ahí, que es característico del agua, siempre tiene una molécula de hidrógeno, también puede irse a unir al sulfito. Bien. ¿Qué quiere decir en resumen? Que si hay cargas negativas y hay hidrógeno, ¿qué tipo de molécula es esta? Ampolito. Es un ampolito. Ya, y voy a repetir acá. Si hay hidrógenos en la molécula, es un ácido. Si hay cargas negativas, es una base. Y si el compuesto tiene ambos comportamientos, ¿qué va a ser? Ampolito. Un ácido y base es un ampolito, ¿no ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay dos formas. Algunos docentes, no sé si les han enseñado así. Si tiene ambos comportamientos, directamente anotan amfolito como respuesta, en vez de escribir la reacción. ¿Ya? Depende cómo les enseñaron. Y la otra forma es hacer la reacción ocupando los dos comportamientos. Bien, doble flecha. Reacción asumiendo que es un ácido, segunda reacción asumiendo. ¿Me escuchan? Sí. Ya, bien. Continuamos. Les decía entonces que vamos a hacer doble reacción, ¿no ven? Y la primera, vamos a hacerlo asumiendo que este es un ácido. ¿Qué hace un ácido en una reacción? ¿Gana o pierde protones? Los protones son hidrógeno. Los ácidos se caracterizan por perder protones, ¿no ven? Entonces, como el sulfito tiene un protón, en su reacción lo que va a hacer es perder ese protón, ¿bien? Y va a ganar una carga negativa. Ahorita estoy copiando tal cual se ve, menos el hidrógeno. Como lo estamos perdiendo, aumentamos una carga. ¿Bien? Ahora, el agua, al reaccionar con el ácido, asumiendo que es un ácido, este se va a comportar como una base. Y al ser base, gana el protón que está perdiendo el otro.
Ahí. Ahora, su reacción como base es todo lo contrario. Si el ácido perdía los protones, la base lo que hace es ganar protones. Bien, si tenía un hidrógeno al otro lado, asumiendo que es una base, gana otro hidrógeno. Bien, quedando con 2 hidrógenos y anulándose las cargas negativas. Más el agua, al perder el hidrógeno que tenía y al donarle al sulfito, se va a formar aquí el oxidrilo. ¿Se entiende esta parte? Sí, auxiliar. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Los demás? Sí, auxiliar, se entiende. Ya, bien. Y fíjense, en la misma reacción que hicimos, fíjense que se está formando en la hidrólisis. Por una parte se está formando el ion hidronio y por otra parte el ion oxidrilo, ¿no ven? Y les dije también más antes, en las primeras clases, que si en la hidrólisis de una sal se forma hidronio y oxidrilo, el compuesto es un anfolito, ¿no ven? Y si es un anfolito, ¿cómo se calcula el pH? Hay una fórmula. Y había 2 casos, de hecho, de anfolito. Hay uno donde se ocupa esta fórmula. Voy a escribir las fórmulas y ustedes me dicen cuál ocupamos. Bien. Raíz cuadrada de cada acidez por cada acidez. Multiplicación de 2 constantes de acidez. Hay otra fórmula que es casi la misma. Concentración de protones va a ser igual a la raíz cuadrada de cada acidez por KW sobre K de basicidad. ¿Cuál de las 2 fórmulas ocupamos en este caso? Porque ambas se aplican para anfolito. La primera.